A ver qué dicen por el chat, Gaby. Está muteada. Perdón. Todos dicen que sí, y hay alguien acá, sí, yo lo pude hacer. Sí, prácticamente todos dijeron que sí. Bueno, buenísimo. Así que podemos Si avanzar. lo pudieron hacer y no dio mayores problemas, vamos a resumirlo. Simplemente sabemos que el delta S total de todo el ciclo es la suma de los pasos individuales, y esto cuánto nos tenía que dar. 0. ¿O cuánto les dio? Cero. 0. ¿Por qué da 0? Porque es un proceso reversible. No. Porque la entropía es función de estado y es un ciclo cerrado. Exacto. Mejor no lo podían decir. Ahí sí. Es una función de estado, y en un ciclo las funciones de estado dan 0. Bueno, el primer proceso ya lo habíamos visto, era un proceso de tipo isotérmico. Entonces la fórmula de calcularlo era esta. En el segundo, de B a C, era un proceso de qué tipo, ¿se acuerdan? O lo pueden ver ahí en el dibujito. Adiabático. Adiabático. ¿Y cuánto tiene que dar el delta S? La entropía es 0. 0. Muy bien. De C a D. Isocórico. Bien. Y la calculan con NSB logaritmo de T2 sobre T1. ¿Y el último? Isobárico. Bien. Y eso se calcula como NSP, logaritmo de T2 sobre T1. Si hay alguno que no lo calculó, le pueden sacar una foto a la pantalla o una captura de pantalla, así avanzamos, porque no lo vamos a resolver. Este era bien fácil. Es simplemente aplicar las fórmulas, tienen todos los datos en el gráfico y los resultados están en la guía, así que no hay mucha complejidad. Hay una persona esperando entrar, Gaby. Sí, pero no la tengo acá en la lista. Y necesito un minuto. Gabriel Araí. Sí. ¿Dónde estás? Acá. Que yo no te veo. Es difícil verlos porque al compartir pantalla. Sí. ¿Prendo la cámara? Por favor. Yo la veo. Sí. ¿Vos sos de la comisión 12? Sí. Bien. Me cambié de comisión hace un par de semanas. Está, Perfecto. Gaby, pero lo que pasa es que por ahí te confundís el apellido con el nombre. Y después, Porreca, Macarena. Yo. Sí. ¿Comisión 12 también? Sí, estaba en las 5 y pedí el cambio la semana pasada y me pasó de mal. Perfecto. Bueno, chicos, Perdón, y fíjate, el que está ahí esperando, ¿le escribiste, Gaby? Sí. Ok. Bueno, nada, acá tienen los valores, pero estos valores son los que están en la guía, así que me imagino que llegaron sin ningún problema. Y el ciclo tiene que darles la suma 0. Bueno, vamos al primer ejercicio que también les había pedido a ver si lo podían resolver, que es 2 bloques en contacto, los 2 bloques son de cobre, tienen la misma masa. La única diferencia entre ellos, ¿cuál era? La temperatura inicial. La temperatura inicial. Entonces teníamos que un bloque, a ver si me deja avanzar, acá, está a 373 Kelvin y el otro bloque en contacto a 273 Kelvin. Y todo esto está separado, están como los 2 bloques metidos en un termo adiabático. Entonces hacia afuera no hay transferencia de calor, pero entre ellos sí va a haber transferencia de calor, ¿sí? Entonces podemos pensarlo que siempre va a haber una transferencia del de mayor temperatura al de menor temperatura. Sabemos que el delta S del sistema es el entorno más el sistema más el entorno. En este caso, el del universo, ¿cuánto va a valer? Sí. En una condición adiabática dijimos 0.
Entonces, como está adentro, adiabático es 0, podemos decir que el del sistema es la inversa del entorno. Y vemos a un bloque entonces como sistema y al otro bloque como entorno. Y Perdón, Paula, la chica de la otra comisión acaba de llegar a recuperar. Ah, bueno, qué bien, qué rápido. Bueno, entonces tenemos que podemos igualarlo, ¿se acuerdan? Como el ejercicio del hielo con el agua del seminario 2, que menos calor es igual a calor. Y MCP delta T es igual a MCP delta T y despejar la temperatura final, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Como la masa en los dos casos son 10 kilos y están de un lado y del otro, la masa se puede ir. El CP es el mismo porque acá no hay cambios de estado, ¿sí? Son dos sólidos, también se va. Y entonces podemos calcular la temperatura final. ¿Llegaron a la temperatura final del problema, 323 Kelvin? Sí, están diciendo que sí. Bueno. Y entonces nos queda así por calcular el delta S total. Que aunque haya un borde adiabático que impida la transferencia de calor hacia afuera, adentro sí hay una entropía total. Va a haber un aumento de entropía, ¿sí? Entre ellos, porque hay una transferencia de calor. El total va a ser la suma de la entropía en el primer bloque más la del segundo bloque, o lo que era el sistema y lo que era el entorno. ¿Y cómo se calcula en este caso la entropía para el sistema y para el entorno? Bueno, como un proceso de tipo isobárico, porque se mantiene constante la presión. Es un sólido, la presión es constante. No sé qué están escribiendo Paula, en el están chat. pidiendo la diapositiva anterior. Aquí. Esta fórmula es la que vamos a aplicar ahora para sacar el delta S total. Para el bloque a 373 y para el bloque a 273. ¿Puedo avanzar? ¿No contestan? Sí, gracias, no se escuchaba. Bueno. Entonces, acá tenemos el cálculo del delta S total como el del bloque 1 y el bloque 2. La única diferencia acá va a ser las temperaturas, ¿sí? Del primer bloque y del segundo, más ACP es lo mismo. Y llegaron al valor, el valor es 93 joules sobre Kelvin. ¿Lo pudieron calcular antes de llegar al seminario de hoy o están en eso ahora? Están en el chat, Gaby, no sé si estás vos ahí o... Estoy resolviendo el problema del alumno este que... Están diciendo 93, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ir ahora a continuación a por lo menos dos ejercicios que son muy importantes para los cálculos de entropía, que son el ejercicio 4 y el 5. El ejercicio 3 es muy similar al 4, que es más largo el 4, así que si hacemos bien el 4, después ustedes solitos pueden, si nos da el tiempo hoy lo terminamos, pero lo hacen ustedes, ¿sí? Ahora lo que quiero es que presten atención para que vean cómo se va resolviendo y entonces ustedes adquieran la facultad de poder resolverlo solos después, ¿sí? Dice, calcule el delta S del sistema, entorno y universo cuando 9 gramos de hielo a 268 Kelvin y 101 kilopascales se calientan reversiblemente hasta vapor de agua a 378 Kelvin y 81 kilopascales. Acá hay un sistema que está partiendo de una temperatura y una presión baja, la temperatura por lo menos es baja, y está subiendo su temperatura hasta un valor bastante más alto y también hay un cambio de presión. Entonces, primero que nada, lo que siempre les vamos a decir para estos ejercicios es que se armen un esquema de qué le va a ir pasando a todo este proceso, a todo mi sistema,
paso a paso, porque en cada uno de esos pasos vamos a encontrar un delta S diferente. Y si nos olvidamos algún paso, el delta S de todo el sistema no nos va a dar, porque el delta S del sistema es la suma de cada uno de esos pasos. Entonces, una cosa muy importante que nos anuncia el problema es que el proceso es reversible. Si el proceso es reversible no vamos a tener ningún inconveniente en calcularlo. En el ejercicio 5 ya vamos a entrar a calcular delta S de procesos irreversibles. Y ya después vamos a ver cómo se hace. Pero para los procesos reversibles podemos hacer la sumatoria de cada paso. Así como en ese ciclo que vieron recién en el ejercicio 2, hicimos pasito a pasito y fuimos sumando, nada más que acá no es un ciclo, es un proceso. Un proceso en el que vamos a tomar el delta S del sistema, calcular el del entorno y calcular el del universo. Lo primero que tenemos que plantear entonces en esos esquemitas es cómo tengo inicialmente mi sistema. Mi sistema está conformado por 9 gramos de agua sólida porque están a 268 Kelvin, entonces el agua es sólida ahí. Y lo tengo a 101 kilopascales. Si yo lo quiero llevar hasta 378, lo tengo que ir haciendo de a poco, paso a paso. Eso significa que lo primero que voy a hacer con este sistema sólido, muy frío, lo voy a llevar a la temperatura de cambio de fase. Entonces, vamos a pasar de agua sólida a agua sólida, pero a la temperatura en la que hay un cambio de fase, que es 273 Kelvin. Este primer proceso simplemente fue un calentamiento. Y ahí voy a tener un delta S que vamos a llamarle 1. Una vez que ya estoy en la temperatura del cambio de fase, lo que voy a hacer ahora es pasarlo de sólido a líquido. En la misma temperatura, voy a hacer un cambio de fase. Entonces, tengo la misma cantidad de agua, pero ya no sólida, sino líquida, a 273. Y este es un proceso donde el delta S está involucrado en el cambio de estado, que en este caso es una fusión. Ahora, los 273 los tengo que seguir calentando, ¿sí? Y los voy a llevar hasta la temperatura del otro cambio de fase, pero siempre manteniéndolo líquido. Entonces paso de 273 a 373 Kelvin, pero agua líquida. Simplemente lo que hice acá fue otro calentamiento. ¿Me van siguiendo el razonamiento cómo es? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces, ahora que ya estoy en el cambio de fase, pero estoy en líquido, lo que voy a hacer es pasarla a vapor a la misma temperatura, que es la temperatura del cambio de fase. Fíjense que solamente lo que cambio es de líquido a vapor, pero hay un delta S ahí, que es un delta S de cambio de estado, el delta S de evaporación. Esto 373 todavía es frío para lo que me pide el problema, que es 378. Entonces lo que voy a hacer es seguir calentando. Una etapa a continuación lo vamos a llevar directamente a la temperatura que final me pide, porque es vapor, ¿sí? Acá ya me dice que es vapor. A 378 Kelvin. Otro calentamiento y eso implica otro delta S. Ahora fíjense, ya casi estoy, tengo 378 Kelvin, pero ¿qué es lo que lo que me estaría faltando cambiar acá? La presión. La presión, estoy a 101 kilopascales, pero el problema me lo plantea 85. Entonces voy a hacer un pasito más, al que vamos a llevarlo de 101 a 85, pero lo que ahora mantengo constante es la temperatura. ¿Es un proceso de qué tipo este? Si la temperatura es constante. Isotérmico. Isotérmico. Es de presurización y es isotérmico. Acá hay un error en la diapositiva, ya mismo lo voy a cambiar, lo acabo de ver. Esto no es agua líquida, el último, es agua vapor. Perdón, pero lo acabo de ver y no quiero que se me pase. Bueno, entonces, estos caminitos son fundamentales para que podamos ver
¿qué fórmula vamos a aplicar en cada uno de estos delta S? Porque son todos diferentes, algunos se pueden parecer, pero otros son distintos, ¿sí? Lo que voy a hacer a continuación es pasar este dibujito a la siguiente diapo, y esto es lo que ustedes tendrían que hacer siempre. Uy, acá también está el error. Qué bárbaro. Puede fallar, chicos, puede fallar. Listo. Bien, entonces lo que vamos a ver es qué es cada cosa o cómo calcular cada uno de los delta S. Si acá estamos con el primero, que es calentamiento, y estamos pasando de una temperatura a otra, pero hay algo que se está manteniendo constante, que ¿qué es? La presión. La La presión presión. es constante. Entonces, es un proceso, a ver, en el chat, isobárico. Isobárico. Entonces vamos a usar la fórmula de proceso isobárico para este calentamiento. ¿Para algún Perdón. otro podríamos usar esta fórmula? Una cosita del chat. La persona que puso isocórico es isoba A. Ahí lo corrigió, perfecto. Ok. Fíjense los otros delta S. ¿Podemos usar esta fórmula de isobárico para algún otro más que no sea el delta S1? Sí, para el delta Dice S5. alguien en el chat que sí. Para el ¿Cuáles? delta S3. Bien, y Macarena, ¿qué decías? El delta S5. El 3 y el 5. Entonces tenemos que Bien. para el 1, el 3 y el 5 vamos a utilizar esta fórmula. Cuidado, el único cambio van a ser las temperaturas, ¿no? Tengan cuidado con las temperaturas ahí. Luego tenemos cambios de estado. Por ejemplo, acá, el delta S2. Vamos a la fórmula, buscamos cuál es la fórmula de cambios de estado y vamos a ver que es N delta H por T. Fíjense que es N, y el delta H, ¿en qué unidades lo tienen en el problema? ¿Qué delta H les dio? ¿Con qué unidades? Así no vuelvo para atrás. El de fusión. A ver, Gaby, ¿qué dicen? Joule mol. En mol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner más acá. Hay que pasar los 9 gramos a moles. Exacto. Entonces pasamos los 9 gramos a moles y usamos, por ejemplo, para este caso, tenemos que usar el delta H de ¿qué? De fusión. ¿Mm? Y después, en algún otro caso más, podemos usar esta fórmula de cambio de fase para calcular algún otro delta S. Para el delta S4. Bien, y en ese caso lo que Evaporación. usamos es el delta H de... Evaporación. Perfecto. Bien, y cambia la temperatura también. Y luego nos falta un delta S. A ver si lo descubren y me dicen con qué fórmula o qué proceso sería ahí. El delta S6, Sí, que ahí es isotérmico, si no me equivoco. isotérmico, muy bien. Entonces vamos a utilizar la fórmula de isotérmico para calcular el delta S6. Ahora, un detalle. Fíjense que la fórmula de isotérmico implica volúmenes, pero nosotros no sabemos qué volumen inicial y final tenemos acá en estas etapas, ¿sí? Lo que sí sabemos son las presiones. Y si sabemos que B por P inicial es igual a B por P final, podríamos despejar volumen 2 sobre volumen 1 y reemplazar por las presiones. Y en ese caso la fórmula nos quedaría invertida, ¿no? P1 sobre P2. Entonces podemos usar esta y calcular el delta S6. Bueno, teniendo esto en mente, pueden sacarle una foto, una captura, copiar, no sé cómo están haciendo. Vamos ahora a dividirlos en grupos, unos 15 minutos, para que puedan calcular estos 6 delta S, el delta S total, y piensen también a ver cuál sería el del entorno y el del universo. Así que entre ustedes lo pueden ir charlando, cómo puede dar eso. Les vamos a dar unos 15 minutitos para que lo hagan, porque son bastantes cálculos, pero las fórmulas ya las tienen ahí, tienen todos los datos, solo tienen que calcular los moles, bien fácil.
Así que Gaby, y Ya otra están. cosa chicos, en los grupos abajo hay un botón para que nos llamen. Si tienen dudas, si hay algo que no está saliendo, nos pueden llamar con ese botón y entramos al grupo de ustedes. Y ya pueden irse, ¿eh? Y ya pueden irse. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien. Sí, yo los tengo hechos. El delta S1 me dio 0,7 Joule Kelvin. ¿Vos lo pasaste a mol? ¿A moles? ¿263, 268, sí. ¿Y qué usaste? ¿0,5 por cuánto? 35,8, sí. Sí. No, mira. Pará, lo hice mal yo. Usé el CP de líquido. ¿Cuánto te dio, perdón? Sí, a mí igual. Ese sí me dio 10,9. No, algo habré hecho mal igual, a ver, ahí lo reviso.
Pará, ¿por qué 35,8? Ahí tendrías que usar el 75,3. Claro. ¿Te dio eso? Me dio 11,75. Pará, yo hice 0,5 por 75,3 por logaritmo natural de arriba 373 y abajo 273. Ahí va. Sí, sí, sí. Sí, 11,75. Sí. Cero coma... Sí, a mí me da igual. ¿Cuánto te dio? Fíjate que está en kilojoules el de vapor. Tendrías que pasarlo a joule. Sí, sí, sí. Claro, porque vos estás multiplicando. A ver. No, es verdad, sí, lo podrías haber dejado como kilojoule, sí. Pero después tenés que sumar todo. O sea, vas a tener que pasar. Cero 0,22, sí. Sí.
224, claro. 224 son las... Igual fíjate, porque si es 0,0224, claro, porque empieza a contar a partir del primer número distinto de 0. No, ahí son 3 cifras. Sí, para mí lo mismo, 3 cifras. ¿71? 7, sí. Sí, sí, a mí igual. Y ahora hay que sumar todo. A mí la suma me dio 87,4. Y por el resultado está bien. Sí, redondeándolo, pues 87,37. Sí, sí, sí. Tal cual. Después pregunta la entropía del universo, creo. A ver. La del universo, como es un proceso reversible, es 0. Claro. Y, y el sistema es el agua calentándose. Sería. Y lo que está afuera. O sea, vos el calor que se está liberando o absorbiendo, no sé qué caso sería. Que se está liberando viene del entorno. Yo lo que puse es que, bueno, la entropía del universo. ¿Eh? La entropía del universo es igual a la entropía del sistema más la entropía del entorno. Como la del universo es 0, claro, menos la entropía exactamente, del sistema es la del universo. Eso. Hoy. Sí, por supuesto. Igual son ñoquis, ¿no? Pero bueno.
Oh, qué rico. Porque es 29, además Sí. de ser. Ahí vienen, ahí vienen. A ver qué nos dice Tamara. Nada. Mientras que ellos van volviendo, yo voy viendo lo de la encuesta. Ahí acá. Así ya la tengo abierta. Faltan bastantes igual, ¿eh? ¿Vos lo trajiste? Sí, lo que pasa es que tienen 1 minuto para volver. Es como Ah, que ok. Minuto que vale oro. se supone que deberían estar todos ya. Sí, ahora ya Empiezan. están. Tiqui, 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 tiqui. Bueno, vamos a ver si comparto de nuevo. Bueno, yo me achico Bueno, la pantalla, me voy al chicos, chat. estábamos acá. Vamos a ver cuánto les digo cada proceso. A ver si nos pueden ir indicando, aunque sea en el chat, el delta S1, el 2, así sucesivamente, así los corroboramos. Sí, a mí el 1 me dio 0,33 joules sobre Kelvin. Perfecto. En el chat tenemos el mismo resultado. Va, no sé si era la misma persona, pero. El 2, El 2, 10,9. sí. El 3, 11,8. muy bien. 4, 63,4. muy Los bien. están diciendo todos en el chat igual, ¿eh? Perfecto. El 5, 0,25. bueno. Y el 6, El 6, 0,717. perfecto, José. ¿Y la suma? ¿Alguien la sumó? A ver en el chat, Gaby. Todavía no lo tenemos la suma. Sí, aparecieron varios resultados. 87,4. ¿Qué? Perfecto. Recuerden las unidades. Los números sueltos no nos sirven, chicos. Joule sobre Sí. Kelvin. Perfecto. Entonces, ¿y el delta S del entorno y del universo? ¿Alguien lo pensó? Proceso reversible. Si les dice algo. Sí, el delta S del universo es 0 porque es justamente reversible. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el del entorno? El mismo que el sistema. Igual que el signo El mismo que el del sistema, exacto. Perfecto. Entonces, si el del sistema es 87,4, el del entorno es menos 87,4 y el del universo vale 0 porque en todo proceso reversible no hay cambio de entropía del universo. ¿Está bien? Vamos entonces a avanzar con el ejercicio número 5. Dice, un mol de agua sobrecalentado se evapora a 383 Kelvin y 101 kilopascales. Calcule el delta S del agua, de los alrededores y del universo. Tengo en cuenta que este proceso es irreversible porque la temperatura normal de vaporización del agua es 373 Kelvin. Y en un grafiquito nos muestra qué está pasando en el problema. Tenemos agua líquida, pero a 383 Kelvin, que ya no debería estar líquida, que está pasando a vapor. Y lo está haciendo a una temperatura que no es la normal, no es la temperatura de cambio de fase. Fíjense que la temperatura de cambio de fase es la que nos da el delta H, la de 373, delta H de vaporización. Estamos teniendo el caso del agua sobrecalentada, que es uno de los últimos casos que se trató en el video. ¿Se acuerdan ese geyser que salía agua en forma de vapor a una temperatura mayor que la de vaporización? Y lo que nos da como datos también son los CP del gas y el CP del líquido. Bueno, entonces, ¿qué está pasando acá? Acá lo que está sucediendo es que nos piden 3 delta S, sistema, entorno y universo, y el proceso en este caso es diferente al anterior. Es un proceso irreversible.
tenemos que en este caso sí o sí el delta S de un universo es mayor a 0. Eso es lo que nos, por definición del segundo principio de la termodinámica, que para todo proceso irreversible hay un aumento de la entropía en el universo. Entonces tiene que tener un valor, y ese valor es positivo. Y a su vez, entonces vamos a tener que tener un valor del entorno, que va a ser distinto al del sistema, porque este tiene que ser mayor a 0. Ahora, como el proceso es irreversible, no lo podemos plantear como lo planteamos anteriormente, porque es irreversible. Los planteos del ejercicio anterior eran para procesos reversibles. Pero sí sabemos que, como es una función de estado, el delta S, no importa el camino que recorra el sistema. Ya sea que fuera reversible o irreversible, el valor del delta S va a ser el mismo. Entonces, ese delta S de reversibilidad, para poder calcular el de irreversibilidad, que van a ser iguales, va a estar dado por la sumatoria de los delta S de diferentes etapas que sí sean reversibles. No esta que tenemos acá, porque esta que nos muestra el problema es irreversible. Tenemos que conseguir hacer que este sistema vaya a través de pasos reversibles, naturales, normales, como en el ejercicio anterior, o calentamientos o enfriamientos, paso a paso. Ahora, esto con respecto al delta S del sistema, que lo vamos a calcular así, vamos a buscar un camino alternativo reversible y luego vamos a decir que ese delta S total va a ser igual al irreversible. Pero, ¿qué pasa con el delta S del entorno? Que en este caso tiene que ser distinto al del sistema, porque es irreversible el proceso, y delta S del universo tiene que ser mayor a 0. ¿Cómo lo vamos a calcular el entorno? Acá entramos a trabajar con la desigualdad de Clausius, que también la tienen anunciada en las diapositivas del seminario. Nos decía la desigualdad de Clausius que el delta S del entorno era igual al calor del entorno sobre la temperatura, y que esto era igual a menos el calor del sistema sobre la temperatura, y que esto era igual a menos el delta S del sistema sobre la temperatura. Entonces, en el caso del delta S del entorno, nos vamos a parar con este término y a calcularlo de esa manera. Menos delta S del sistema por N, siempre el número de moles tiene que estar presente, sobre T. Ahora, este delta S del entorno es el delta H del sistema, que tenemos acá, este que les estoy mostrando con la flechita, va a estar a la temperatura de ese entorno, que ¿cuál va a ser en este caso? La temperatura final, los 383 Kelvin, acá estoy calculando al final de todo el proceso. Y este delta H a 383 Kelvin, ¿lo tenemos para poder calcular el entorno? No tenemos nada en el chat. No, esa temperatura no lo tenés. Hay que calcular la variación de entalpía con la ley de Kirchhoff para esa temperatura. Perfecto, buenísimo. Sí tenemos un delta H, que es el delta H a la temperatura normal, y para calcular el otro delta H, que es el necesario, vamos a aplicar Kirchhoff, que lo vieron en el seminario pasado, que es una ecuación que nos permite calcular un delta H a una temperatura que no sabemos cuál es su valor. Pero eso lo vamos a hacer al final. Vamos primero con el delta S del sistema. Dijimos que estamos pasando de líquido a vapor a 383 Kelvin y eso es irreversible. Busquemos algún camino alternativo que haga que todo este proceso sea reversible. Entonces, partiendo del inicio, ¿cómo harían ese proceso? A ver, primero, ¿qué se les ocurriría hacer acá? Primero enfriar el agua. Bien, vamos a enfriar entonces este líquido. ¿Hasta qué valor? 273. Hasta a la temperatura del cambio de fase. Perfecto. 373 Kelvin. Esto es un enfriamiento y va a tener su delta S, que está, como es a presión constante, la forma de calcularlo es así, ¿sí?
Ahora, ¿qué vamos a hacer con este líquido a 373? Pasarlo a gas, estado gaseoso. Entonces hacemos un cambio de fase de líquido a vapor a 373 con el delta H que ya conocemos, de cambio de estado de vaporización. Y luego Y aumento de temperatura. la aumentamos hasta los 383. Estamos dentro de vapor y esto también es un calentamiento y el delta S acá es a la misma presión, a presión constante. Entonces, para este caso, el delta S del sistema irreversible es igual al delta S del sistema reversible y es la sumatoria de los 3 delta S. A ver si los pueden calcular. Te hago una consulta. Sí. No entendí el enfriamiento. ¿Por qué? Porque este enfriamiento, esto que estamos haciendo acá, esta vueltita que le estamos dando, está haciendo de forma reversible. Enfriarlo para llegar a una temperatura de cambio de fase que es la reversible, donde se dan que hay moléculas que están en forma líquida pasando a vapor y las vapora a forma líquida. Ese es el caso ideal de reversibilidad. Y eso se da a 373 Kelvin, no a 383. Entonces, primero tenemos que lograr que el gas se enfríe a la temperatura real de cambio de estado. Ok, gracias. ¿Seguro? Acordate del ejercicio anterior, que lo que hacíamos era ir calentándolo, y lo calentábamos y cambiábamos de fase a las temperaturas normales de cambio de fase. Esto es inversa, en vez de calentarlo, lo enfriamos para lograr esa temperatura de cambio de fase, y después sí lo caliento. Claro, sí, entendí. Tiene que ver la temperatura de cambio de fase. Por más que esté líquido, a 373 es la temperatura de cambio de fase. Por eso no... Como tiene la misma fase era líquido, no entendía, pero tiene que ver con la temperatura. Claro, acá lo que hiciste fue líquido a líquido, pero lo bajaste de temperatura. Y después lo pasás de líquido a vapor. Listo, gracias. No, nada. ¿Los demás lo entendieron, chicos? Miren que estos problemas se suelen tomar, practíquenlos. Sí, perdón, yo la verdad no lo entiendo muy bien. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué de un modo es irreversible y del otro no? Porque el agua a los 383 Kelvin ya es vapor, no está en líquido nunca, solamente en este caso que es sobrecalentada. Son casos excepcionales, como el subenfriado también, ¿sí? Eso es un caso donde si pasás de líquido a vapor, lo estás haciendo a una temperatura que es mayor a la temperatura normal de vaporización, que es 373. Eso hace que este pasaje de líquido a vapor a esa temperatura sea un proceso irreversible. Todas las moléculas que pasen de líquido a vapor se van a quedar como vapor, ya no van a poder volver a líquido, como sí está sucediendo en esta parte, que están yendo y viniendo, unas suben y otras bajan, unas se vaporizan y vuelven a líquido, el líquido vuelve a vapor, eso es reversibilidad. Vuelvo al estado anterior. Pero en este proceso no podés hacer eso, porque la temperatura es muy alta, entonces enseguida el líquido se te vuelve vapor. Y como es irreversible, no lo podés hacer el cálculo con estas ecuaciones, ¿sí? ¿Con qué ecuación vas a usar? Porque todas estas ecuaciones que planteamos acá abajo son para procesos reversibles. Entonces no podrías aplicar ninguna de las que conoces. Tenés que buscarle una alternativa al sistema. Lo que sí sabes es que este delta S va a ser igual a la suma de todos los demás, porque no importa el paso que dé, es una función de estado, lo puedo llevar por los procesos que yo quiera, me tiene que dar lo mismo. Porque estoy partiendo del inicio para allá y llego acá, al final es este. Y en este otro camino, el inicio también es este, y el final es este también. Entonces, delta S irreversible es igual a delta S de reversibilidad, sumando todos los pasos. Listo, ahí lo entendí mejor. ¿Sí? ¿Seguro? Sí.
Sí, en serio, entendí. Gracias, en serio. Recuerden el TP, que también lo vieron, había una ley, no para delta S, ¿no? Lo vieron para delta H. Había una ley que si lo hacían un pasito era un valor, y si lo hacían varios, lo sumaba, me daba el mismo valor, ¿no? Tengo una pregunta, pero nada que ver con esto, con el zoom. Esta barra me está tapando la imagen. La barra esta Con de... escape, a ver si con escape lo lográs, y se te ponen las fotos arriba. ¿Qué barra es la que te está tapando? A veces desaparece y después vuelve, no sé cómo, creo que esta flechita la tengo que sacar, me parece. La de participantes, chat. Ah, ahí salió, está bien, debe ser eso entonces. Es por el mouse. Tenés que sacar el mouse de la barra. Tipo, si lo dejas apoyado, queda. Claro, gracias. Ok. Bueno, chicos, ¿cómo les dio el delta S1? A ver. En el chat no tenemos resultados todavía. Bueno, hace un ratito que está. Menos 2 Joule sobre Kelvin da. Menos 2 joules, sí, está perfecto. ¿Y el delta S2? ¿Alguien lo hizo? 127 joules por Kelvin. 127 joules por Kelvin a menos 1. ¿Y el 3? A ver en el chat, Gaby, que veo naranjita, pero no veo que escriban. 0,9. 0,9. 889 Joule Kelvin. 0,9, está bien. Bueno, ¿y la suma de todo eso? 126 joules Kelvin. 126 joules sobre Kelvin. Perfecto. Bueno, ahora este es el sistema. Vamos ahora a calcular el delta S del entorno, ¿sí? Volvemos a nuestro sistema real, que es el proceso irreversible, y habíamos dicho que el delta S del sistema lo vamos a calcular por la desigualdad de Clausius como delta H del sistema a la temperatura de 383 por N sobre T. Y como aquí bien había dicho uno de los compañeros de ustedes, este valor yo no lo tengo, pero lo puedo calcular utilizando la ley de Kirchhoff. Si se acuerdan, entonces, sí tenemos como dato el de 373 Kelvin, pero necesitamos el nuevo. Y aplicamos Kirchhoff, que era ese delta H que no sabemos, va a ser igual al delta H que sí sabemos, la temperatura inicial, más delta Cp por delta T. A ver si pueden, primero que nada, calcular este nuevo delta H, y una vez que lo tienen, lo meten en la formulita del entorno. Igual cuando tengan este nuevo delta H, lo van diciendo por el chat, como para ir rastreando. Ahí ya tenemos un valor, 48.883 joules sobre Kelvin. 48.800, un poquito alto. ¿Será 48.000 o 46.000? Porque después la segunda parte le dio bien. A ver. La que escribió o el que escribió, que revise. El CP final es el del vapor, ¿no? Y el inicial el del líquido. Acá tenemos a alguien que le dio bien, y estoy tratando de ubicar la chica. ¿El del entorno lo calcularon? Y Romina, ¿vos pudiste ver si había un error o no en tu número? Acá tenemos un valor del entorno. ¿Cuánto dio? De menos 122 joules sobre Kelvin. Perfecto. Bueno, y teniendo este entorno y el sistema, ¿cuánto dará el universo? Siempre dijimos mayor a 0.
acá tenemos un resultado de la misma persona, que fue en orden. 4 joules sobre Kelvin. Perfecto. Otro 4 resultado también, bien. Muy bien. Una cosa a tener en cuenta, fíjense que por lo general los valores de delta S son más bajos que los de delta U y delta H. ¿Se dan cuenta de eso? Que delta U y delta H siempre tienen valores de kilojoule y acá estamos hablando de en joules, los delta S. Y otra cosa más, las unidades. Delta S tiene la unidad de Kelvin abajo, Kelvin a la -1, mientras que delta H y delta U no. Bueno, no sé si les queda alguna duda de este ejercicio. ¿Cómo lo planteamos? Vamos entonces, si no hay dudas, a pasar al siguiente. A ver, hay algo en el chat, Gaby, ¿puede ser? No, dicen en el chat que se entendió. Bueno, buenísimo, me alegro. Pero tenemos un problema porque alguien se retiró y no sé quién es. Así que... Bueno, es un ejercicio que es parecido al 4, es reversible, o sea que es fácil, no hay demasiada complejidad, pero es inverso. Fíjense, dice 2 moles de vapor del agua se condensan a 373 Kelvin. Luego se enfrían a 273 Kelvin y se congelan. Todo el proceso se realiza a 101 kilopascales. ¿Cuál es el delta S del proceso? Recuerde que todo cambio de estado, la temperatura normal del cambio de estado es un proceso reversible. Acá estamos a temperaturas normales, nos dan el CPE del agua líquida, el delta H de vaporización y el delta H de fusión. Bueno, acá hay que tener en cuenta algunas cositas. Primero que nada, los CPs, fíjense, están en unidades de gramos y el delta H también. Y el ejercicio nos dice que hay 2 moles de vapor de agua. Entonces, tenemos que primero que nada pasar los moles a masa para poder usar estos CP y estos delta H, ¿sí? Entonces siempre miren eso, las unidades en las que está, porque si no, no se les cancelan las unidades y eso no da nada. Entonces, como ya nos están planteando que están en gramos, pasemos los 2 moles a gramos. Y otra cosa a tener muy en cuenta es que estos delta H que nos están dando son delta H de vaporización y de fusión. O sea, cuando de líquido pasó a vapor o cuando de sólido pasó a líquido. Pero nuestro proceso es inverso, es un proceso de enfriamiento. Entonces estoy pasando de vapor a líquido y de líquido a sólido. ¿Qué vamos a hacer con estos delta H? Hay que cambiar el signo, porque es el proceso Los inverso. invertimos, le cambiamos el signo, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos primero que nada a hacer el caminito? A plantearlo como proceso reversible. Estamos partiendo ahora de agua-vapor, que está a 373 Kelvin. ¿Qué vamos a hacer con esa agua-vapor? ¿A dónde va? A agua líquida a 373 Kelvin. Enfría a 273. Perfecto. Agua líquida 373. ¿Y eso qué es? Cambio de fase. Cambio de fase. Perfecto. Una condensación. Es acá donde vamos a usar este delta H invertido. Ahora, ¿qué hacemos? Con esa agua líquida. Bajar la temperatura a 273. Hasta 273. Sigue estando líquida y le bajo la temperatura, lo enfrío. Es un enfriamiento. Un delta S2, ¿sí? Y luego, Cambio de estado a 273 también. bien, lo tengo que solidificar, ¿sí? Porque dice que se congela, entonces es un cambio de estado de solidificación y vamos a invertir este delta H. Y calculamos el delta S3. ¿Algo más hay que hacer?
Estás muteada, Gaby. En el chat dice sumar todo. Sumar todo, perfecto. Sumemos todo, a ver cómo da. Le queremos al chat como a la televisión, igual, siempre. $309 joules sobre Kelvin. Cambios de fase, ¿se acuerdan? N delta H son estos dos, delta S1 y delta S3, y el otro es isobárico, ¿no? Delta S2. ¿Cuánto me dijiste el delta S1? 309 joules sobre Kelvin. Y Ahí pasó algo, a ver, ¿qué pasó? Lautaro, vos me estás hablando del delta S1. Contrólalo, por favor, los datos. Hola. No, era la suma total. Ah, el primero bueno. me dio 2,18. 2,18. Negativo. Negativo. Muy Sí, bien. menos Bien. 2,18. Sí, sí. ¿Y el segundo, el enfriamiento? Menos 47. Bien. ¿Y el tercero? Menos 44. Perfecto. ¿Y todo dijiste te dio menos 309? 9, sí. Perfecto. Bueno, solamente a modo de repaso, porque lo que pedía era esto, el delta S de sistema, ¿sí? Recordemos que para procesos reversibles, el delta S del universo vale 0. Y que por lo tanto, si vale 0, podemos sacar el del entorno. ¿Cuánto valdría el entorno acá? 309 positivo. 309. 309 positivo, perfecto. Mientras que en los irreversibles, como vimos hace un ratito, el delta S del universo sí es mayor a 0. Ojo acá con esto. ¿Está bien? Repetite último, por favor. Bien. Tenemos dos tipos de procesos, uno llamado reversible y otro irreversible. La segunda ley de la termodinámica nos dice que en un proceso irreversible, el cambio de entropía en el universo siempre es mayor a 0. Que es esto que está aquí. Es lo que vimos en el caso del agua sobrecalentada, ¿sí? Mientras que en un proceso reversible, cuando está yendo y volviendo, como en este caso, que todo este ejercicio era reversible, entonces todo este sistema, en todos sus pasos, el universo no cambia su entropía, es igual a 0. Y por eso podemos decir que la entropía del sistema es la inversa del entorno, porque este vale 0. Ok. ¿Sí, Andrés? ¿Seguro? Sí. Muy bien. Bueno, nos quedan un ratito más. Les había pedido por el campus, no sé si pudieron plantear este ejercicio de opcionales, que en realidad lo que pide es calcular la entropía para una reacción química. Es diferente de lo que venimos haciendo, que son cambios de estado. ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Qué se les ocurrió hacer para calcular esa entropía? Es la reacción de la generación de glucosa, ¿no? Por la fotosíntesis. ¿Cómo se calcula la entropía en un proceso químico? Si es cambio de entropía, ese cambio, ¿qué es? Una cosa menos otra, ¿no? De productos La menos suma de los reactivos. productos menos reactivos, los valores de entropía yo los saqué de tabla para cada uno y los multipliqué por el coeficiente estequiométrico. Perfecto, acá los tenemos, ¿sí? El delta S de entropía estándar, para la glucosa tiene un 1, no se multiplica. El oxígeno tiene un 6, se multiplica por 6, la suma de esto menos la suma de los productos. 6 de dióxido menos 6 de agua. ¿Y cuánto te dio? Unos 260 Joule Kelvin. Perfecto, bien. Y la preguntita que está ahí dice, ¿cómo explica que esta reacción ocurra a una escala de megatoneladas en todo el mundo? Porque es espontáneo. Para que sea espontánea, ¿qué tenemos que tener? El signo tiene que ser positivo. ¿De qué? El signo de la entropía del entorno. No. ¿Qué nos indica espontaneidad?
El universo tiene que ser positivo. La del universo, El universo. ¿sí? La entropía del universo tiene que ser mayor a 0. Acá lo que estamos teniendo es la del sistema, que es negativa. Para que el universo sea mayor a 0, la del entorno, ¿cómo tendría que ser? Positiva y mayor en módulo. Tendría que ser mayor a esta. ¿Mm? Pero en este caso porque es irreversible la reacción. En este caso, ¿por qué decís que es irreversible? No, me mareé, perdón. Sí, están mezclando Sí, las cosas. me mareé con la... No, me mareé con la entropía del universo. Ok, acuérdense que el delta S del universo es igual a delta S del sistema más el entorno. Si el universo es mayor a 0 y la del sistema es menor a 0, la del entorno, que es la que no sé, tiene que ser mayor a esta negativa que estoy teniendo acá, si no, el delta S del universo no me va a dar. Sí, ahora sí. ¿Sí? Además, piensen otra cosa, que este ejemplo es un ejemplo sencillo de una única reacción. Eso no está sucediendo en una hoja, ¿sí? Donde está el proceso de fotosíntesis. Hay muchas reacciones juntas a la vez que se están acoplando unas con otras y les van transfiriendo energía unas a otras para que puedan suceder. ¿Mm? ¿Alguna duda? Perdón, entonces la respuesta a la pregunta esa es porque la entropía del universo es mayor a 0. Es mayor a 0 cuando tenés todas estas reacciones juntas, no solo la de la glucosa, sino el conjunto de reacciones que generan o que participan de la generación de la glucosa. Y bueno, y si la entropía del universo es mayor a 0, está bien decir que la reacción es irreversible. Porque habíamos dicho que en el proceso irreversible la entropía era mayor a 0, ¿o no? En el universo. De la entropía del universo, ¿sí? Sí. ¿Está bien? Bien. Si estamos con esto, chicos, creo que hicimos todo, ¿no? Sí. Bueno, tenemos unos minutitos. Ahí Gabriela les puso en el Zoom del chat, en el chat del Zoom, el link para hacer la encuestita que hacemos siempre. A ver si cerramos estos temas. Les damos unos minutos. Y ahora sí, si quieren otra vez o si pueden, prenda las cámaras, así ya que vamos llegando al final. Nos vemos, nos saludamos. Todos pudieron acceder a la encuesta porque tenemos poquitas respuestas. Si hay alguien que se le trabó o algo, póngalo en el chat, así sabemos. Pero igual, démosles un par de minutitos, si las piensan. Piénsenlas. Son fáciles, porque las vimos hoy todas. Pero por ahí se marean entre universo, reversible, irreversible. Estamos con tiempo. Profe, ¿después puedo hacer una consulta de TP? ¿O lo mando por campus? Si querés, hacela. Es más buena que yo, Paula.
No, es cortito igual, porque teníamos una duda con mi grupo, el tema de la... Me acuerdo que la profesora había dicho algo de la recta promedio, pero me parece que eso era para el TP2, puede ser no para el TP1, que había que Sí, hacer... para el 2. Acá no tenés rectas, acá lo que tenés son las curvas en el gráfico de temperatura en función del tiempo. Pero sí lo que tenés, o sea, tendrías un promedio si lo hicieras 2 veces y te dieran 2 valores distintos, pero acá como te da siempre igual es un número. Listo, genial. Bueno, a ver cómo estamos. Ya estamos. ¿Tenemos 22? Sí, sí, ya estamos. Compartimos. Qué bueno. ¿Y qué pasó con el nombre y en la encuestita? Al lado, en respuestas. Ahí. Ah, estamos todos muy dormidos, perdón. A ver, ¿qué pasó acá? El cambio de entropía de un sistema adiabático es igual a 0. ¿A quién le quedó duda de eso? Recuerden que el delta S es calor sobre temperatura. Y en un sistema adiabático, ¿cuánto vale el calor? 0. 0. Entonces el delta S va a ser 0. 0. ¿Sí? Entonces el cambio de entropía en un sistema adiabático es igual a 0. Sí, es la respuesta. ¿Mm? Bien, bajemos. Chicos, la idea de estas encuestitas es como para que terminen de cerrar las cosas que nosotros consideramos más importantes, ¿sí? Así que no hay problema si se equivocaron ni si incluso tienen dudas. Para calcular los cambios de entropía de un proceso irreversible, se plantean caminos en condiciones de reversibilidad. Eso fue exactamente lo que hicimos en el ejercicio de sobrecalentado, que es el único ejercicio que vimos de proceso irreversible. Justamente nos fuimos a buscar un camino alternativo porque sabemos que el delta S irreversible es igual al delta S de reversibilidad según los pasos, ¿no? Sumando todos los pasos, son funciones de estado. Entonces la respuesta correcta era sí. Bien, la última. En procesos irreversibles, el cambio de entropía del universo siempre es mayor a 0. Eso se lo tienen que como que grabar acá en la frente. Segunda ley de la termodinámica. El cambio de entropía de un universo en procesos irreversibles siempre está en aumento. El desorden en el universo siempre aumenta cuando estamos hablando de estos procesos irreversibles. Y en general también, si lo vemos el universo como todo el universo, siempre está en un aumento, en un incremento de su entropía. Solamente en procesos reversibles, esa entropía universal es igual a 0. ¿Sí? Puede que ahí se hayan equivocado entre irreversibles y reversibles. Pero piensen, acuérdense de ese ejemplo que se da en el videíto. El gas que se expande, que le abrimos el robinete. Si le abrimos el robinete y se expandió, no puede volver a meterse en el balón anterior. Ya está, se dispersó, incrementó su entropía. Eso es un proceso que no vuelve para atrás, es irreversible. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta del seminario en lo posible? No, gracias. No, Bueno, te hago una pregunta. Sí, Andrés. No, cuando hicimos el último ejercicio donde las entropías daban negativo, eso es porque vos estás enfriando, entonces como que estás ordenando las moléculas y por eso tiene que ver, ¿no? Digamos que de negativo la entropía. En el ejercicio del enfriamiento, decís vos. Claro, es como, digamos, Sí, un trabajo del sistema para el pensá entorno. siempre que los gases están más dispersos que los líquidos y el líquido más disperso que el hielo, que el sólido. Entonces hay un ordenamiento molecular, si vas de gas a líquido y de líquido a sólido. Entonces por eso el delta S queda negativo. Exactamente. Incluso si quieren,
En las diapos del seminario no está tan profundizado, pero sí en los del teórico, como es la entropía en las diferentes fases. Bien. Bueno, chicos, si no, si les surgen dudas cuando hagan los otros ejercicios, pueden consultarlas por el campus. ¿Sí? Ya está abierto el foro, ya lo abrimos la semana pasada, así que pueden preguntar por ahí. Y mañana se va a abrir el del seminario 4, porque también van a tener una pequeña tarea para la semana que viene. Bueno, yo no los veo por un par de semanas, los voy a dejar con Gaby y los otros dos docentes. Nos vemos una semanita antes del parcial. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Buenas No, noches. gracias. Hasta la próxima.